dicho antes, la última tanda de comunicaciones, van a ser 3, y empezamos con la de Manuel Luis Romero, titulada La memoria de la autonomía andaluza en el campo de Gibraltar, guía para documentar nuestro autogobierno 1918-1936. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, expresar mi agradecimiento al Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, gratitud que por ser obligada no es menos sincera. Mi intervención va a girar en torno a lo que es la memoria de la autonomía, de la lucha por el autogobierno en Andalucía dentro de los municipios del Campo de Gibraltar. Es podemos decir, un estado de la cuestión, de lo que ahora mismo hay. Y en segundo lugar también apunto una breve guía documental para localizar y poder tener mayor conocimiento de la realidad que existe, en la medida que hay vacíos sustanciales que obviamente los historiadores estamos obligados a rellenar. En primer lugar, me gustaría decir, a modo de introducción, que existen unas connotaciones muy curiosas entre todo lo que significa el andalucismo histórico. Y digo andalucismo histórico a diferencia del andalucismo político que nace durante la transición y que se comunica o que se verbaliza o materializa a través de un partido dentro de la legítima lucha electoral del momento y de toda democracia. Digo que hay una coincidencia entre todo lo que es el andalucismo histórico y el memorialismo en unos tiempos como los que vivimos, donde el negacionismo de la memoria o la desmemoria están tan vigentes, pues hay que decir que precisamente este andalucismo histórico y la memoria histórica tienen en común, precisamente por la ley de la memoria histórica de Andalucía, la 2 del 2018, una serie de coincidencias en otros objetivos que me permito subrayar en esta introducción a la materia. Precisamente entre los objetivos que marca la ley dice el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos libertarios. Y en ese sentido, el andalucismo histórico, como corpus doctrinal, como corriente historiográfica, que hoy su producción de libros y de artículos llega casi al millar de trabajo, pues tiene una coincidencia, insisto, con la memoria histórica en la medida que también es un pensamiento, una doctrina que ha ido luchando por esa cultura de libertad y democracia que ha impregnado la España desde los primeros albores del republicanismo federal a finales del siglo XIX hasta, pues prácticamente, nuestra transición que conseguimos un autogobierno por primera vez en la historia de la autonomía, y es un debate que todavía sigue ahí. Bien, dicho esto, me gustaría empezar diciendo que el andalucismo histórico, como ustedes saben, la fecha convencionalmente aceptada como inicio es un poco lo que primero es una conferencia de Blas Infante, que luego es un libro, que él mismo define como un libro joven, un libro iniciático, y hablo del ideal andaluz en Blas Infante. A partir de ahí se inicia el desarrollo de un movimiento muy de síntesis, que pivota sobre todo por dos grandes asambleas. Una, la Asamblea de Ronda en 1918, a partir de la cual se desarrolla la primera petición formal de autonomía para Andalucía. En noviembre de 1918, el Centro Andaluz de Sevilla, en nombre de todos los centros andaluces que había en América Latina, en Andalucía y en otros puntos del Estado español, se pronuncia y eleva una moción simbólica, sin más trascendencia desde el punto de vista político, jurídico, más que la capacidad de materializar un hecho. Solicita, como digo, a los poderes centrales tener una autonomía en pie de igualdad a otras regiones. Fijaros qué palabras de concepto tan vigentes. Es un tiempo, 1918, donde la restauración en España lo único que permite es una mancomunidad de diputaciones y que los andalucistas, en este caso los círculos andalucistas, con el manifiesto del 1 de enero de 1919, van a desarrollar un poco ese concepto un poco más, reivindicando un poder ejecutivo, legislativo y judicial para ese autogobierno que ya entonces reclamaba Andalucía para nuestra comunidad. Bien, como sabemos, luego llega la dictadura de Primo de Rivera y va a ser fundamentalmente
durante la República, durante los años de la República, cuando esa reivindicación que estaba un poco de carácter testimonial o marginal, reducida a los círculos andalucistas, salte a la palestra de las instituciones andaluzas como una posibilidad más. Precisamente, entre 1931 y 1936 se va a desarrollar un proceso que voy a resumir someramente y que pasa, en primer lugar, en 1931, por una solicitud, en este caso, que los círculos andalucistas, no ya como centros andaluces, sino como juntas liberalistas, elevan a la Diputación de Sevilla para que tome la iniciativa y en el contexto del nuevo régimen republicano tengan un autogobierno que era como algo que había demandado y que formaba parte de esa renovación a todos los niveles que se deseaba de la España republicana. Fruto de aquella primera solicitud y fundamentalmente de la mano de Hermenegildo Casa, en aquellos momentos diputado y presidente de la Diputación de Sevilla, militante del PSOE, pues se va a desarrollar unos encuentros donde se van a gestionar una serie de documentos, una serie de anteproyectos de borrador de autonomía, ¿no? Del Estatuto de Autonomía. En total son 5, yo citaré algunos. En primer lugar, un estatuto de autogobierno, de gobierno autónomo de Andalucía, elaborado en 1931 bajo un prisma federal, pero que inmediatamente decae en la medida que la Constitución republicana de 1931 pues rechaza cualquier configuración federal de España. En ese sentido, hay una cosa que define, una cuestión que define el estatuto, la dinámica en pro del estatuto en Andalucía, y es que en la medida que se van elaborando los distintos textos, y aquí hay un factor clave para localizar documentación, las instituciones, fundamentalmente de la mano de la Diputación de Sevilla y a través del organigrama que voy a explicar a continuación, van a excitar esa reflexión pública, ese debate, enviando los distintos borradores, las distintas propuestas, no ya a personajes de relevancia técnica, no ya a los partidos políticos, a los sindicatos, sino a aquellos ateneos, a aquellas organizaciones profesionales que en todos y cada uno de los municipios son susceptibles de poder aportar y poder enriquecer ese texto. Precisamente como culminación de esa propuesta federal, una vez decae, como digo, por la puesta en marcha de la Constitución Republicana de 1931, se vuelve a reunir en Sevilla en 1932, febrero, una representación de todas las diputaciones de Andalucía y vuelve a hacer un segundo Estatuto de Autonomía ya más adaptado a la realidad vigente y pivotando sobre cada una de las provincias andaluzas. En aquel momento, el proceso de elaboración de un Estatuto de Autonomía, según la Constitución de la República, es muy parecido, salvando las distancias, a lo que después asume la Constitución de 1978, es decir, una elaboración de un texto por parte de la comunidad, la elevación a las Cortes para su debate en Cortes y, por último, su referéndum por parte de la ciudadanía de determinados territorios. En ese sentido, pues esta segunda reunión de 1932 va a tener como importante la organización de toda una dinámica regional en torno al estatuto que se desea, de forma que la Diputación de Sevilla quedaría como gran organizadora de las 7 diputaciones restantes y cada una de las diputaciones provinciales dinamizaría en cada uno de sus territorios su propuesta en favor de la autonomía. Esa velocidad inicial que coge el Estatuto de Autonomía durante la Segunda República, que viene a sorprender un poco en el contexto de otras propuestas autonómicas de España, va a ralentizarse intencionadamente en la medida que la República ensaya su primera experiencia autonómica, con Cataluña en septiembre de 1932. De hecho, la comisión organizadora de una asamblea regional, pues reiteradas veces a lo largo del año 1932, se dirige a los municipios y esas entidades que antes decía o comunicaba, reclamando un poco opinión al respecto de cada uno de los textos, se dirige convocando a una reunión regional o bien desconvocando. Hasta que finalmente, una vez se pone en marcha el Estatuto Catalán, pues tiene lugar una gran asamblea regional andaluza en Córdoba,
que va a ser un poco el punto de partida de todo lo que significa la propuesta más definitiva en torno al autogobierno andaluz. Hay muchos tópicos en torno a esta gran reunión, que llega a reunir casi a 600 representantes de toda Andalucía en el Círculo de la Amistad de Córdoba, una gran sala que todavía existe, y con otras tantas adhesiones también simbólicas y delegaciones que existen sobre las personas que asisten. El tópico es que algunas representaciones que se salen, algunos delegados que se salen diciendo que bueno, que era una experiencia inútil, que la República tenía otras prioridades, que no había conciencia, que se había corrido mucho a la hora de favorecer una autonomía, pero que realmente los problemas de Andalucía eran otras. Esas personas, esas delegaciones que se salen criticando la marcha de la Asamblea y asumiendo un papel como representantes provinciales que realmente no lo son. De hecho, cuando se salen ciertos representantes de Granada o Huelva, pues la prensa reaccionaria contra la República y contra la propuesta autonómica, pues dirá que la Asamblea no tiene sentido, que esto ha caído en el olvido, que ha fracasado, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que la Asamblea se sigue reuniendo y edita un tercer estatuto de autonomía ya pivotando sobre los municipios de Andalucía. Es decir, la dimensión provincial se convierte ahora en una propuesta eminentemente municipalista. La historia demostrará el error de esas delegaciones que se salen. Curiosamente, la Diputación de Badajoz, el 20 de julio de 1936, cuando ya el golpe militar está puesto en marcha, aprueba, y ahí están las actas de la Diputación, adherirse a la autonomía andaluza y vincularse a la propuesta del autogobierno de Andalucía. En fin, estos son datos de última hora que quiero compartir con vosotros. Hay una incomprensión manifiesta entre lo que es la izquierda tradicional, una desconfianza, por tanto, de los sectores más conservadores, y ese intento pues queda frustrado en la medida que ganan las derechas, como sabéis, y sin embargo esa propuesta o ese ímpetu se canaliza a través de una nueva entidad que se llama la Federación Andaluza de Municipios Autonomistas, que también vuelve a comunicarse con todas las entidades de la región y a incitar un poco ese debate. El triunfo del Frente Popular en febrero del 36 va a hacer recuperar ese texto que se había aprobado en Córdoba en el 33. El 5 de julio tiene una nueva asamblea regional en Sevilla, donde ya solamente asisten los municipios de cabeza de partido judicial, donde se nombra a María Infante presidente de honor de esa Junta de Andalucía futura, pero el 18 de julio pasó lo que pasó. Y eso significó no solamente la represión y la persecución de muchas personas, sino también el cortar de raíz un proyecto político que nos llevará precisamente durante la transición a demostrar una especial confianza del pueblo andaluz en torno a la autonomía. Si no hubiera sido por el 18 de julio, posiblemente el escenario territorial de la República hubiera sido muy semejante al que tenemos hoy. Bien, dicho esto, lo que hago también, y ya acabo, es demostrar o relacionar aquellos participantes que desde el campo de Gibraltar están presentes en los distintos foros que he relatado, entiéndase diputados, alcaldes o representantes municipales, y en ese sentido destaco los trabajos que ha hecho Antonio Pérez Girón y Rubén Pérez Trujillano, ¿no? Constatar que existe una documentación pues, muy parca, obviamente supeditada a la capacidad archivística de cada uno de los municipios, y que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante los historiadores, en este caso de esta comarca, o vinculado por lo menos a esta provincia y al andalucismo histórico. Por último, aporto una bibliografía, como no puede ser de otra forma, de referencia en la que he tenido el honor de participar. Agradezco también al Instituto de Estudios Campos Gibraltareños la posibilidad de publicar un resumen en la revista, y nada, si alguien quiere alguna información, pues que me dé el correo electrónico que le mando